Hola a todos. En esta sección veremos la creación y configuración de ítems y triggers. Antes que nada vamos a hacer un repasito de qué es un ítem y qué es un trigger, que esto es bastante importante y es donde trabajaremos casi todo el tiempo con esto. Los ítems son elementos que quiero monitorizar. Nos retornan un valor que luego procesaremos y al cual le aplicaremos los triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger es una expresión lógica de problema. Y cuando sus condiciones retornan al verdadero es cuando el trigger se dispara. Es decir, eh, nosotros recolectamos un valor y a ese valor le aplicamos unas reglas que decimos, si por ejemplo es superior a tal valor, eso da verdadero, el trigger se activa. Si da falso, el trigger se desactiva. Esa es básicamente la condición del trigger. El trigger es una expresión lógica, verdadero o falso. Entonces, con los triggers generaremos las alertas. Cuando nosotros, por ejemplo, recolectamos un valor de CPU y esa CPU supera un porcentaje, pondremos un warning. Si supera otro porcentaje, pondremos un critical, por ejemplo. Y el preprocesamiento. El preprocesamiento es una funcionalidad que nos permite tratar los valores recolectados antes de que sean almacenados en la base de datos. Entonces, con los ítems recolectamos el valor, los preprocesamos antes de guardarlos en la base de datos y una vez que están guardados, a ese ítem se le aplica un trigger y ese trigger dispara, por ejemplo, una alarma. Tenemos distintos tipos de ítems. Tenemos los ítems que nos provee las funciones que nos proveen los agentes activos, los agentes pasivos. Tenemos simple check, chequeos de SNMP, SNMP trap, SAVIX internal. Es decir, SAVIX internal son chequeos propios internos de SAVIX. SAVIX trapper es algo similar al SNMP trap, pero propio de SAVIX. SAVIX Aggregate, agregaciones, External Check, chequeos externos, cosas que no podemos resolver con SAVIX, Database Monitoring, es decir, vía ODBC podemos atacar a cualquier tipo de base de datos y hacer consultas vía Select. HTTP Agent es un ítem relativamente nuevo y son cualquier tipo de consulta que podamos hacer de tipo HTTP con curl, por ejemplo, básicamente. De hecho, el HTTP Agent internamente utiliza todas las funciones de curl. Está implementado con curl. IPMI Agent, SSH Agent, Telnet Agent, típicamente para conexiones vía IPMI, SSH o Telnet, JMX para monitorizar máquinas Java, ítem calculados y ítem dependientes. Ya veremos uno a uno, crearemos ejemplos de cada uno y veremos cuáles son sus bondades o sus mejores formas de trabajar. Lo primero que haremos antes de comenzar los laboratorios es hacer un saneo de toda la infraestructura, es decir, limpiaremos todo lo que hicimos en los laboratorios anteriores de encripción para que la comunicación sea más texto plano, más fácil luego también de poder hacer debug si hay algo que no funciona. Y trabajaremos con 4 laboratorios. El primer laboratorio crearemos un ítem muy básico, veremos cómo se crea en un propio host. Es decir, no trabajamos por ahora con template, ya les explicaré qué es un template, pero trabajaremos directamente con crear un ítem en el propio host. Veremos las reglas de preprocesamiento, a ver cómo podemos tratar a ese ítem que estamos recolectando, qué tipo de reglas hay, cómo funcionan. En el laboratorio 3 crearemos un trigger, perdonen que me pasé, en el laboratorio 3 crearemos un trigger, es decir, para ese ítem recolectado le pondremos una alarma para enterarnos cuando algo pasa. Y en el laboratorio 4 hablaremos de la dependencia entre triggers, es decir, por ejemplo, si tenemos... tiene sentido, imagínense, si ustedes están chequeando un montón de cosas de una máquina y esa máquina se apaga. Tendríamos un montón de alertas por ahí que nos están cantando. Dentro de esas, la de ping. Entonces, tendría por ahí sentido decirles que todas las demás alertas dependen del ISMP. Y entonces ya, si canta el de ping, las otras que no canten. Es un poco esa es la idea. Aquí lo veremos aplicándolo con, por ejemplo, cuando la CPU supera un valor, estaría
en warning. Si supera otro estaría en critical, pero no tiene sentido tener el de warning activo, porque si está en critical, obviamente habrá pasado por el de warning. Entonces sirve para trabajar un poco estas cosas. Sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar ya con el saneamiento de la infraestructura para poder comenzar con los laboratorios. Gracias.